Hola, soy María Caridad García. Es un gusto estar con ustedes. Soy educadora, soy creadora de contenido, consultora en educación y en mis ratos libres, ilustradora. Y hoy estoy con... Alejandro Prestakis, soy psicólogo de formación, profesor de vocación y entre mis hobbies también tengo muchas cosas como dibujo, escribo. Y aparte de eso, soy director de un centro de investigación acá en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, Chile. Hoy vamos a estar haciendo comunicaciones, como decimos con Alejandro, entre cordilleras, porque él está al norte de Chile, yo estoy en el centro de Colombia más o menos, pero pues la distancia en esta época no es un limitante. La idea es que vamos a estar hablando de algunos temas de creatividad, de la creatividad en la vida diaria, de la creatividad y el crecimiento personal, de la creatividad y el emprendimiento. Y pues yo creo que tendríamos que empezar hablando de Alejandro. Tú de cuando hablas de creatividad, ¿de qué es que estás hablando? Esa pregunta es súper complicada, ¿no? Porque hay como tanto dando vueltas a través de la teoría frente a la creatividad. A mí me gusta entender la creatividad como un concepto, es una habilidad transversal del desarrollo humano, que tiene que ver con resolución de problemas, que tiene que ver con factores cognitivos, factores emocionales, y que de alguna forma lo que permite esta habilidad es solventar problemas a través de soluciones que puedan ser originales, innovadoras y que tengan utilidad para el contexto en el cual se aplica. Me gusta mucho entenderlo como un proceso como cognitivo y emocional que permita brindar soluciones a problemáticas de la vida diaria, ya sea a nivel como personal, a nivel más macro, utilizando nuestros conocimientos para beneficios del contexto, quizás también hablarlo. Me gusta como entender como esta dualidad Sí, entre lo cognitivo y lo emocional. desde el calendario. Sí, en eso Alejandro y yo tenemos unos puntos de coincidencia y es que estamos entendiendo la creatividad como un proceso, como una capacidad que pasa en todas las personas. O sea, no es algo que pasa en unos pocos iluminados privilegiados, que surge por procesos mentales que todos compartimos, pero que requiere además de una exploración de los campos, de conocimiento, de trabajo, y no es como ese momento mágico que desde afuera algo pasa y de pronto somos creativos y luego se fue, Sí. ¿sí? O un momento de introspección donde de pronto explotamos y se acabó, sino que eso es parte de un proceso largo de depuración, de trabajo, de estudio, pero que todos nosotros podemos compartir. Sí, y ahí también yo creo que algo importante, desde quizás también la edición que yo propongo, es que cuando tú empiezas a trabajar con temas de creatividad, lo empiezas a incorporar en tu vida diaria, aparte de ser un proceso, es una decisión de llevar a cabo estas acciones. Creo que ahí finalmente es como yo decido ser creativo, no es como creatividad como así como tú mencionabas de respuesta casi como combustión espontánea, ¿no? Creo que es como un elemento como... Es una decisión cognitiva el hecho de permitirte ser creativo también. De acuerdo, y eso hace que, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, bueno, pero si todos podemos ser creativos, ¿por qué no todos estamos mostrando nuestra creatividad y la desplegamos? Yo veo dos cosas ahí, una la que acaba de nombrar Alejandro, y es que pues si tú no te propones, no le ves sentido a ser creativo, porque es que uno es más cómodo cuando no crea, ¿sí? Cuando uno sigue la corriente, cuando uno se mantiene en el status quo, ¿sí? Pues si uno no decide y no se decide ni se arriesga a crear, pues no crea, Sí. es tan simple como eso. Pero sí, también hay unos entornos que se pueden volver bastante, podríamos decir, como difíciles para que la creatividad se manifieste, ¿sí? Sí. Por eso, por ejemplo, ahorita que nos van a estar escuchando padres, profesores y también los mismos estudiantes, hay que mirar en el entorno en el que estamos si estamos facilitando o no que la creatividad se despliegue. A nosotros como profes, por ejemplo, yo soy profe hasta el tuétano, nos gusta mucho decir que queremos que nuestros estudiantes sean creativos, pero a veces no nos gusta que sean creativos porque se nos sale de las manos, porque no es lo que esperábamos, o porque a veces esas manifestaciones de la creatividad, pues no van por el camino que Que yo creo que quisiéramos, sí hay ¿cierto? también hay dos cosas importantes que pasa en los contextos educativos. Usualmente los profesores nos piden a los estudiantes,
a ser creativo en nuestros procesos. Sin embargo, el profesor no tiene idea qué es lo que está pidiendo porque no entiende el concepto en ese sentido. Y muchas veces en educación la creatividad es entendida como solamente hacer cosas diferentes o solamente hacer como cosas bonitas, bellas, estéticamente atractivas. Creo que es un elemento importante. Y otro elemento importante que también de lo que hablaste anteriormente es que hay que recordar que el ser humano es un animal de rutinas y el gasto energético que causa, por ejemplo, el acto de la creatividad con procesos cognitivos y emocionales de por medio, es cansador para el cuerpo. Por eso lo que hace el cerebro inmediatamente es como reduce la cantidad de energía y asocia estas rutinas a responder de forma normal a las demandas del contexto. Por eso que también es una decisión, es gastar un poco más de energía en plantear soluciones un poco más diferentes a lo tradicional. Claro, y eso no quiere decir que tengamos que estar permanentemente en estado de crear, porque además energéticamente no podemos. Gracias. Y a veces la realidad nos lleva a que el mejor camino pues es el del menor esfuerzo, que está bien, y eso es adaptativo. Pero a veces no. O sea, si pensamos en pandemia, que nos cambió toda la película, nos tocó sí o sí ser Así es. creativos. ¿Sí? Entonces, sí tiene sus ventajas el poder disponer de ese andamiaje, de esa herramienta, para que nosotros podamos tomar la decisión de ser creativos cuando queramos, cuando necesitemos o cuando nos dé por el gusto de crear simplemente. Así es. Y yo creo igual ahí el tema que finalmente uno como que tiene que ir potenciando es que incluso las personas que usualmente tienden a ser más creativas en sus respuestas no son creativas siempre. Entonces también es como una exigencia ilusoria el pensar que voy a ser constantemente creativo porque no. Hay veces que tenemos bloqueos, hay veces que estamos cansados cognitivamente, hay veces que emocionalmente no podemos llevar a cabo estas respuestas como de forma más creativa. Así que entender también que el desarrollo de la creatividad no solamente como benzina que todo el día vamos a ser creativos, es imposible hacerlo todo el día. Aunque hay personas que son con respuestas como muy inmediatas, uno no siempre es altamente creativo siempre. De acuerdo. Ahora, hay varias cosas que yo creo que están relacionadas porque esto está relacionado con los imaginarios que tenemos sobre la creatividad. Entonces, por un lado, también estaríamos muy pensando que la creatividad es algo que surge en las artes no más. O sea, nosotros, Alejandro y yo, nos movemos mucho en el campo del arte, la ilustración. Alejandro dibuja, moldea, escribe, pero no necesariamente la creatividad está solo en esos Así campos. es. Está transversal en un montón en todo, cualquier campo social, cultural o disciplinar. ¿Sí? Otra cosa es que culturalmente la hayamos visibilizado muchísimo desde las artes, por ejemplo. El otro día hablaba con un equipo de profesores de la Facultad de Derecho, de Abogacía, en una universidad y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo se manifiesta la creatividad en tu campo? Y ellos me decían, no, la creatividad acá no, acá tenemos es que seguir las leyes y las cosas son así y así. Y yo les preguntaba luego, ve, y cuando usted está en un juicio, o sea, ¿usted solo sigue un parlamento, las leyes, o usted tiene que hacer saltos y encontrar relaciones no convencionales? Decían, ay, no, sí, claro, para construir los argumentos, para crear las nuevas leyes, para solucionar problemas cuando ya la legislación no puede funcionar. Ah, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar en creatividad y pensamos en color, en dibujos, en música, Yo creo etcétera. que ha costado mucho sacar ese prejuicio del año 70, 80, donde finalmente con esta dualidad del cerebro, el lado izquierdo, el lado derecho, un lado más de color, un lado más racional, y esta visión como más clínica de la creatividad, donde mucho tiempo se pensaba que las personas creativas o eran artísticas o locos o cosas así, ha costado mucho romper ese prejuicio, ese paradigma de la creatividad. En la actualidad entendemos que la creatividad es una manifestación de cualquier ser humano en cualquier área disciplinar, desde que una madre que no tiene que cocinar a los hijos y termina haciendo un almuerzo con lo poco que él tiene en la alacena, Claro, porque lo importante ahora es como para los profesores, para los papás que nos están escuchando, es romper un poco ese mito de que la creatividad es de unos pocos, un poco como que es un regalo divino, como que anteriormente se pensaba, este regalo divino que caía por musas y que algunas personas podían como reflejarlo. Creo que en la actualidad, como tú lo mencionabas al principio, depende del contexto, cómo potenciamos estos espacios para que esas experiencias creativas empiecen a aparecer, rompiendo el mito del creador
como genio, del creador como raro, del hippie que está por las calles contando poemas. La creatividad es mucho más compleja que eso, pero a la vez no tan difícil de poder llevar a cabo. Y ahí también hay otro mito que se nos pega, que nos pasa a nosotros, a los profes y a los padres y a los mismos chicos, y es que la creatividad, como es algo tan misterioso, claro, porque cuando alguien crea para el que no está creando es asombroso, Sí. ¿sí? Pero se cree que es tan misterioso que no hay procesos, no hay procedimientos. Cuando yo tengo la idea creativa, ya listo, terminé y eso fue Mm. todo. Y eso de crear está más relacionado con los juegos, la suerte. O sea, es algo como que es poco sistematizable. No quiero decir que funcione en términos de un Mm. recetario, pero no es tan azaroso el asunto, No, ¿cierto? para nada. O sea, yo creo que hay pasos, hay teorías que explican estos elementos. Creo que hay diferentes formas que tú puedes enseñarle a la mente, a nuestro cerebro, a pensar de forma más creativa. Hay técnicas que se utilizan para eso. El tema está acá en cómo generamos estos procesos para que finalmente eso aparezca. Creo que ahí en esa instancia, en el cómo permitir que eso suceda, es donde finalmente los papás, los profesores, las mismas universidades tenemos que tomar mucha atención a estos elementos para evitar esto, para evitar este sesgo paradigmático de que algunos pocos crean y que estos pocos salen como actos de magia naturales. Y ahí un tema importante, creo que es relevante mencionar, es que en temas como personales, la creatividad es muy egocéntrica de cómo se compara con el resto. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, veo que un colega hace algo que yo nunca he hecho, al tío digo, oh, qué creativo esa persona. Y pongo como punto de comparación a mí mismo, como yo nunca lo he hecho. Entonces lo importante es como romper esa dinámica de como del egocentrismo y la creatividad y entender que si yo no lo he hecho antes, no significa que el otro sea más creativo, significa que la oportunidad que tengo yo de, por ejemplo, intentar hacer cosas diferentes. Creo que mucho de la comparación nos limita. Por si hay alguien, por ejemplo, yo dibujo, tú también dibujas. Yo dibujo relativamente bien. Yo sigo un chico en Instagram que tiene 12 años y el tipo dibuja espectacular desde que tenía 6 años. Y yo, en la capacidad que tengo en estos momentos, soy incapaz de lograr el nivel que tiene él. Entonces, hay dos caminos para acá para enfrentarme a eso. Uno es decir, oh, qué bacán, él es más creativo que yo no voy a seguir dibujando. O al contrario, qué bacán por él, qué bueno por él, bacán en chileno, qué bueno por él. Y finalmente es, yo puedo también hacer lo mismo, o hacerlo mejor, o hacerlo diferente. Ese punto del egocentrismo de la visión de la creatividad a veces nos limita mucho. Al ver que alguien hace algo mejor que yo, usualmente yo tiendo a limitar mi capacidad de poder intentarlo. Y creo que es importante romper entre los contextos educativos. Claro, porque es que además, entre las cosas que van en nuestra cultura, es que asociamos a que existe una sola creatividad, la creatividad histórica que nos habla Margaret Boden o la gran creatividad que nos hablan Baglietto y Kaufman, que es esa que cambia los paradigmas, que cambia la historia, pero ignoramos algo que también ellos mismos nos plantean y que creo que tú y yo lo hemos vivido en nuestra vida práctica como profesores, pero también en nuestra vida pues como creadores, y es que existen diferentes esferas en la creatividad. O sea, podemos hablar de la creatividad, sí, que cambia los paradigmas. Yo tuve la oportunidad de estudiar con una persona que cambia el paradigma del campo en el que yo trabajo y es asombroso, es interesante. También he tenido la oportunidad de trabajar con personas que muestran una creatividad que cambia el entorno profesional, ¿sí? En donde están. También he tenido la oportunidad de trabajar con personas o estudiantes que hablaríamos ahí de una creatividad educativa donde con lo que ellos van aprendiendo son capaces de Uh-huh. construir unos elementos que puede que a otras personas se les hubiera Claro. ocurrido, pero que a ellos dentro de su proceso no. Y así podemos seguir a hablar de la creatividad personal, en donde, por ejemplo, cuando hablamos ahí en comparaciones, Alejandro es un ilustrador y un dibujante, pues de muchísimo más nivel, y además el nivel de ideas y de asociación que hace es mucho más fuerte que el que yo hago en este momento. Él me lleva varios años de adelanto, pero el avance que yo he tenido en 10 años, el avance que ha tenido Alejandro en términos de creatividad, habla de nuestra creatividad personal. Y terminemos con la última, y es esta mañana yo tenía que preparar este podcast y no sabía qué hacer y cómo iba a organizar todo, y pues terminé solucionando mi problema de información
con unos post-its adhesivos en mi pantalla y eso sería la microcreatividad que nos ayuda en el día a día. Ese es el tema del que quiero que empecemos a hablar, Pro, de la creatividad en la vida Sí. diaria. Yo creo que, Cuéntanos qué piensas de mira, eso. yo creo que acá lo importante es, nuevamente, primero entender que la creatividad es un proceso universal. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de hacerlo. Y que, claro, como tú mencionabas, a veces un acto tan sencillo como solucionar un problema inmediato con una respuesta que sea diferente a lo que yo he hecho, ya es un indicador muy importante de empezar a iniciar estos procesos creativos. Tú mencionabas el tema de no sé, pues no sé dónde escribir, pongo post-it en la pantalla porque no me queda espacio. El tema de, como te mencionaba, una madre o un padre que tiene que cocinarle a sus hijos, no sabe qué hacer y toma un huevo, leche condensada y harina y hace un pancito dulce, etcétera. La lógica está en pensar en la vida constantemente nos enfrenta a dificultades, problemas o instancias en las cuales, oportunidades, hablemos como oportunidades. Y esas oportunidades tú tienes muchos caminos para poder resolverlas, de la forma con tus recursos, con tus herramientas, con lo que tienes disponible y con lo que puedes buscar. Y ahí creo que en esa decisión entre me enfrento a un problema, lo entiendo, lo identifico y finalmente planteo una solución, es donde aparece el acto creativo. Del hecho de, por ejemplo, no sé, pues tengo que hacer un dibujo a mi hijo, no sé dibujar, busco la forma de hacerlo. Todas estas como pequeñas oportunidades que nos ofrece la vida de hacer cosas diferentes, es esa gracia como que te da como el primer paso, ya, démosle un camino diferente, démosle una vuelta diferente. De hecho, si uno revisa como la mayoría de los libros que hablan sobre creatividad, o incluso por internet, busca estos como blogs o cosas que hablan acerca de la creatividad, todos parten con acciones súper sencillas, como, no sé, pues tenemos que ir a un lugar a otro, tomamos la misma locomoción para ir de un lugar a otro, tomamos otra, vamos por el mismo camino, tomamos otro. Son elementos bien pequeños que van marcando esta como apertura cognitiva por hacerlo. Y yo creo que ahí la gracia de esta como creatividad personal tiene que ver con la idea de identifico mis oportunidades y me arriesgo a hacer cosas que usualmente no haría o con los recursos que tengo disponibles. Creo que esa es una primera recomendación sumamente importante para desarrollar esta como creatividad personal. De acuerdo. Acá en Colombia tenemos pues una idea de que los colombianos somos muy recursivos. O sea, tengo un ejemplo y era cuando mi esposo es chileno, vino la primera vez a Colombia, quedó asombrado de ver cómo se vendían arepas en Bogotá. Y era una persona con una bicicleta y en la parte donde va la canasta de la bicicleta hay un asadorcito y la persona se movía por la ciudad, se estacionaba en algún lugar, prendía el fuego en su asadorcito, vendía las arepas y listo, se regresaba a su casa. Y eso lo podías ver con las arepas o a veces lo que había era una olla para freír chicharrón, ¿sí? Y cosas por el estilo. Y yo lo veía y a mí me parece muy normal. Sí, porque acá nosotros hacemos ese tipo de cosas. Mi esposo estaba asombrado. Acá quería mostrarles dos cosas. Uno, cómo uno al ver la creatividad, como nos dijo Alejandro, del otro, uno es muy claramente, o sea, a uno le queda muy fácil decir, ve qué creativo. Pero con lo de uno, como uno lo hace todo el tiempo o se mueve en eso, pues uno no lo ve tan normal. Y eso que les hablo de la recursividad es algo que nos caracteriza porque pues yo creo que en Chile también pasa así, que uno dice, uy, qué gente tan recursiva, Sí. pero es algo que nosotros no lo valoramos como creativo. No, lo que pasa es que tenemos demasiadas necesidades y por eso nos inventamos cosas. Claro, claro, eso es la chispa que nos lleva a nosotros y ahí es en donde está nuestra creatividad en el día a día. Así es. Yo creo que ahí si uno se dedica el tiempo a poder observar todas las conductas que uno hace día a día, uno puede fácilmente percatarse que muchas de las acciones que realizamos o que realizan nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros compañeros, son respuestas creativas a circunstancias del momento. Y ahí está la gracia, que por eso creo que también es tan importante el tema de las redes sociales. No sé si compartirá esta información, pero me fascina, realmente me fascina TikTok, Instagram, cuando veo a estas personas que hacen cosas sumamente creativas con tan poco y la posibilidad que existe en la actualidad de poder difundir esos elementos a un nivel mucho más como de mayor cantidad de población lo hace mucho más interesante y mucho más entretenido. Y podemos dar casos de personas que
realmente con escasos recursos, con poco nivel como sociocultural o económico incluso, finalmente despegan porque su idea creativa les permitió impactar un mundo y ahí ves como existe como este paso de esta creatividad personal a un impacto tan grande a nivel mundial y están documentados muchos casos de influencers que partieron con temáticas súper simples de su vida diaria y en la actualidad son personas que ganan mucho dinero, gastan muchos recursos, tienen muchos seguidores y hay un cambio radical entre esta creatividad personal a una creatividad que impacta al grupo de las personas. El tema de los memes, el tema de los videos, de la influencia que se genera es realmente impactante en cómo este proceso creativo que nace de, por ejemplo, un chico que toma una cámara, se graba un video, hace algo cómico, a llegar a ser un cómico poniéndose en los grandes escenarios del mundo, músicos, por ejemplo. Ahí está la plataforma, finalmente, como el contexto o el consenso dice que ya, perfecto, lo que tú haces es creativo, tienes el espacio para seguir avanzando. Y creo que ahí las redes sociales es un gran como elemento para permitir esas cosas, que antes no pasaba. Sí. Bueno, viendo un poco el tiempo que tenemos, yo creo que este primer encuentro lo vamos a cerrar acá con un desafío para quienes nos están oyendo. Y es el que nos dijo Alejandro. Y es, si yo les preguntara a ustedes qué tan creativos son, probablemente ustedes me van a decir, no, yo no soy creativo. Entonces la idea es que podamos rastrear si realmente no somos creativos o no. Y quisiera que invitarlos a que en un día hagan un recuento, fíjense en las acciones que hacen y descubran en ellas qué cosas son esas chispas de creatividad que ustedes tienen en el día a día, porque es que en realidad es virtualmente imposible subsistir un día sin usar la habilidad creativa. El truco es que ya no pase sin que nos demos cuenta, sino que empiece a pasar de manera intencional. No sé, Alejandro, si quieres cerrar este primer encuentro con algo. Mira, yo creo que un elemento que no se nos puede olvidar y es una recomendación para todos y todas es que necesariamente para que exista el acto creativo tienes que tener conocimiento sobre algo. Y mientras más uno sabe sobre algo, más fácil es ser creativo en esa misma área. Y creo que eso es un mito que muchas veces nos olvidamos que se crea de la nada. No, necesitamos conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos de un área, mayor posibilidades tenemos de ser creativos frente a algo. Por eso es importante leer, viajar, tener conocimiento, hablar con personas, porque mientras más yo sé de algo, más posibilidad tengo de hacer algo diferente. Y eso es como también una recomendación para todos los que nos pueden escuchar más adelante. Es eso, busquen el área que les gusta, sepan, cada uno tiene un área de interés que les permite como tener estas respuestas como más diferentes a lo tradicional. Sí, y eso de explorar o volverse más experto en algo no necesariamente quiere decir ir a la universidad o ganar títulos, puede que sí, pero es explorar en profundidad el campo en el que están. Por ejemplo, si estamos al lado del río Magdalena y pescamos, un buen pescador y un pescador creativo sabe todo lo que puede saber sobre lo que está usando como herramientas, por ejemplo, de los materiales, del tipo de animales, de pescados, cómo se comportan los mosquitos, por ejemplo, Claro. que es algo que yo aprendí alguna vez cuando fui a pescar, que dependiendo de la cantidad de mosquitos que tú veas, puedes saber si hay pescados o no por ahí. Entonces, esta es una invitación, uno, a que se fijen en esos momentos creativos que ustedes tienen en su día a día, en el, como diría yo, en lo micro, en el momento. Y dos, una vez empiecen a trabajar o darse cuenta de eso, explórenlo. Y si además eso es lo que están empezando a ser creativos o viendo que son creativos, les gusta, dense cuerda, dense el gusto de explorar, porque la creatividad no es solo algo que nos ayuda a solucionar problemas, sí, nos ayuda a solucionar problemas, pero también como seres humanos somos muy felices cuando somos capaces de crear. Así es. Bueno, entonces, este es nuestro primer encuentro sobre creatividad. Los esperamos que sigan sintonizados y nos veremos en un siguiente encuentro con Alejandro para hablar de creatividad y crecimiento personal después de creatividad y emprendimiento. Bueno,
Nos vemos. Chao, chao. Se me perdió el mouse. Acá yo voy a cortar, estaba Sí, tratando de tranquila, pausar, tranquila. no encuentro el Esta es la parte mouse. de los bloopers. Sí, estos son los bloopers, pero sí, no encuentro el mouse.